Hola de nuevo. Bueno, esta va a ser la segunda parte del vídeo donde desarrollamos el programa que hemos llamado Ventanas, que simplemente es un programa donde pasamos de una ventana a otra pasando algún dato. El otro día comentamos que era un pequeño programa que usando el asistente inicial diseñamos la activity inicial, creamos los elementos visuales. Creamos una segunda activity a la cual le íbamos a pasar unos parámetros, la lanzábamos y recuperábamos esos parámetros y los mostrábamos para explicar cosas básicas de las activities. El último día, además debido a que tenía el ordenador muy cargado, me daba algún problema con la clase R, nada, simplemente reinicié el Android Studio y volví a abrir y ya está. Si alguna vez tenéis problemas con la clase R, aquí en el menú Build tenéis la opción de reconstruir el proyecto. Eso regenera la clase R y la vuelve a dejar correctamente. Bueno, voy a decir que he tocado unas pequeñas cositas, pero nada, pero voy a comentarlo antes de continuar. En la activity asociada al main activity, el main activity tenía su layout que se llama activity main. Ahí simplemente quité el edit text y el button y los volví a poner, de manera que, bueno, pues el edit text tiene como nombre edit text ahora, el que me ha dado por defecto, y el button tiene como nombre button, ¿vale? Nada más. Y así queda el layout asociado a la clase main activity, su layout que se llama activity main, que lo podéis ver así en texto o en modo diseño, así. El nombre new button lo he cambiado, o sea, la descripción la he cambiado por siguiente ventana. Descriptivo lo podéis cambiar aquí y poner lo que vosotros queráis, ¿vale? Es el texto que aparecerá dentro de la ventana. Bueno. Luego me he ido al main activity y he añadido los enlaces. El otro día, como la clase R no funcionaba bien, pues por eso no lo reconocía. Pero bueno, ahora fijaros que, por ejemplo, cuando uno crea un botón, tiene 3 pasos. Ah, bueno, otra cosa que quería comentaros es el tema de la visibilidad de las variables. Si os fijáis, las variables, tanto botón como texto, que son de tipo button o edit text, las he puesto fuera del onCreate y dentro del main activity. Ahora os explicaré por qué y los fallos que da si no lo ponemos así. Bueno, botón, ya dije que hacía para enlazarte a la variable hay que usar siempre esta función, findViewById, hacer un cast, ¿vale? Si es un button, pues se pone button, si es un edit text, pues se pone edit text, siempre hay que hacer un cast y enlazarte con la variable del layout. ¿Vale? Como la variable del layout, ¿por qué hay que poner r.id.button? Bueno, pues hay que poner ese nombre porque en el layout nosotros hemos declarado la variable botón de esta forma. Y eso lo que significa es que crea dentro de la clase R un subgrupo id y dentro del subgrupo id una variable que se llama button. ¿Vale? Por eso es r.id.button. Igual que será r.subgrupoid.editText. ¿Vale? Los nombres de las variables, ¿vale? Ahora cuando vayamos escribiendo aquí, pues veréis cómo automáticamente cuando pongo r. Me aparecen los identificadores, aquí me aparece el id de ventanas, pongo id y cuando le pongo tal, pues me aparece el punto, me aparece la palabra button porque es una de las que están dentro de id, ¿vale? Y lo mismo con edit text. De esta forma me enlazo con las dos variables. Luego, ¿qué he hecho? Luego he puesto el listener del botón. ¿Qué es esto del listener? El listener es la función que actuará cuando se produzca un clic sobre el botón. Entonces, ¿y qué es todo este trozo de código? Bueno, aunque se vea así a priori un pedazo de trozo de código muy grande, lo podemos utilizar de un programa a otro y hacer un copy-paste, porque siempre va a ser igual. Lo único que tendremos que sobreescribir es la parte de dentro del método onClick. Lo que nosotros cuando creamos un listener tenemos que sobreescribir, o sea, la función onClick del botón, ¿vale? Que la sobreescribo aquí y simplemente aquí poner el código de lo que queremos que haga el botón. En este caso, lo que hacemos con el botón es lanzar una segunda actividad. ¿Y cómo se llama a una segunda actividad? Bueno, pues con los intent. Los intent veremos a lo largo del curso que es una clase que lo que hace es intentar hacer algo, ¿vale? Y una de las cosas que se puede intentar hacer en Android es lanzar una nueva ventana, una nueva activity. Por eso primero es crear el intent, ¿vale? Decir qué activity quiere lanzar, es decir, yo aquí en el intent, por ejemplo, le estoy diciendo que me lance
desde el main activity, que vaya desde esta ventana, que es donde estoy ahora, a esta otra ventana, a segunda.class, que es la ventana esta nueva que he creado aquí, ¿vale? Y que ahora le daré, la dotaré de código. ¿Cómo le pasamos parámetros? Para pasarle parámetros tenemos a una nueva clase, que es la clase Value. La clase Value, tenemos que declarar una variable de tipo Value. Podemos pasarles valores de tipo putString y muchos tipos put más, ¿vale? Put number, etcétera. Bueno, si le dais put y veréis todos los... Bueno, voy a hacerlo para que lo veáis. Podríamos ir poniendo todos los tipos que les podemos pasar aquí. Aquí los veis, el float, el boolean, double, long, todos los que queráis, ¿vale? Aquí tenéis tal, y el string, que es el más normal, que son las variables de tipo texto. Vale, pues yo le he pasado una variable de tipo texto, que es putString, que le he llamado nombre para luego poder recuperarla. Aquí podéis poner la palabra que vosotros quisierais. Y el valor, estos se llaman pares clave-valor, es decir, aquí le ponemos la clave va a ser nombre, y este va a ser el valor. El valor va a ser el contenido de lo que haya en la caja de texto del layout, es decir, lo que haya aquí dentro, cuando nosotros escribamos aquí, escrito. Eso, como nos hemos enlazado en esta línea, ¿vale? En esta línea de texto nos hemos enlazado con la variable, podemos acceder ya al valor que hay dentro y lo cogemos de esta forma, text.getText.toString. De forma que ahora mismo en la variable nombre se pasará el contenido de ese texto. Una vez que tengamos todos los... A la variable value le pusiéramos todas las cadenas que queremos pasar, o cadenas, o long, o lo que queramos, tenemos que añadir la información al intent para pasarla, ¿vale? Entonces, con esta función que se llama intent.putExtra, que lo que hace es decir, vale, vamos a abrir una ventana y además le vamos a pasar todos estos parámetros. Y por último se lanza la activity, ¿vale? Con startActivity. Y pasándole el nombre del intent y ya está. O sea que, como veis, pasar entre ventanas es relativamente fácil. De hecho, si no queremos pasar parámetros entre ventanas, este trozo de código nos sobraría. Sería simplemente la primera línea y la del startActivity y ya está. Así se pasa entre ventanas. Quería comentar alguna cosilla más. ¿Qué pasa si estas dos variables, es un poco de Java, pero bueno, para recordar el alcance de las variables, qué pasa si estas dos variables las declaro, en vez de aquí, las declaro dentro del método onCreate? Bueno, pues veréis que al declararlas dentro del método onCreate, esta variable texto da un fallo. ¿Por qué? Porque el alcance de la variable texto, tal y como está puesta aquí, sería solo dentro del método onCreate, pero no dentro del listener. Aquí no llega esa variable. Para que llegue esa variable, en lugar de declararla dentro del método onCreate, la saco fuera y las declaro variables de clase. Entonces, claro, ya sí que tiene alcance dentro de toda la clase y por eso aquí ya no da fallo, ¿vale? Es algo que os pudiera pasar, un fallo, y antes de que le perdáis más tiempo con eso, pues os lo cuento. Más cosas que pueden resultar interesantes, al menos para un primer vídeo. Todo el tema de los import. Si vosotros copiáis este trozo de texto o lo estáis escribiendo, veréis que probablemente los import no os los ponga automáticamente. Entonces vamos a aprovechar este momento del curso para cambiar una cosa en nuestro Android Studio que nos va a venir muy bien. Entonces, la cosa que quiero cambiar es en el menú File, os vais a ir en el menú File y en Settings, si entramos, me voy a ir en Editor, General, Auto Import. Y en Auto Import, aquí en Java, le voy a decir que inserte todos los importes, cuando peguemos algo, que lo haga. Vosotros probablemente por defecto creo que venía ask, que ponéis all. Y luego que añada los import que no sean ambiguos también al vuelo. Eso hará que muchas veces cuando copies un trozo de código automáticamente de cualquier sitio, por el mero hecho de copiar y pegar, pues si por ejemplo hace falta añadir
la clase intent o hace falta añadir la clase view o cualquier cosa, él automáticamente os hace los import y os añade las líneas, ¿vale? Entonces, por el mero hecho de copiar y pegar, se os añaden todas esas líneas. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo. Imaginaros que yo este trozo de código no lo tengo, ¿vale? Lo voy a quitar. Hago un control X para que me desaparezca. Y, por ejemplo, voy a quitar este import para que veáis cómo al pegar, ¿vale? Ahora ya no está. Pero vemos que ahora la vuelvo a pegar y él automáticamente tiene que generar ese import. Pego y veis cómo ha vuelto a aparecer esta línea de aquí arriba, porque él detecta que se ha creado una clase tipo intent, busca y me añade directamente el import. Bueno, pues con esto tenemos ya toda nuestra primera activity, porque nuestra primera activity lo único que tiene que hacer es coger el texto y pasárselo a la segunda activity para que haga algo con ella. Bueno, pues vamos a ir a la segunda activity, vamos a dotarla de código y vamos a darle un diseño. Me voy a esta segunda activity, voy a darle primero el diseño. En el diseño era una activity totalmente en blanco, pero lo que vamos a hacer es, bueno, podemos utilizar esto tal cual está y no añadir si quiero nada más. Ahora mismo tengo un test view y en el test view va a poner siempre hello world, pero yo voy a querer cambiar ese test view, porque claro, ese test view no quiero que siempre ponga hello world. Pues, por ejemplo, puedo poner que ponga bienvenido y lo que me hayan puesto en la primera activity. Entonces, claro, necesito primero enlazarme, como hemos visto antes, con este test view nuevo. Y claro, para enlazarme con ese test view nuevo, tengo un pequeño problema, que es que ese test view ahora mismo no tiene ningún identificador. Con lo cual yo tendré que dotar a ese test view de algún identificador, al menos un nombre para luego poder enlazarme con él. Veis que ahora mismo tiene solamente las propiedades texto, ancho y alto. Pero ¿cómo añado yo más propiedades? Bueno, pues si os fijáis, voy a añadir la propiedad. A mí me gusta ponerla siempre al principio, el identificador, con lo cual lo voy a poner justo debajo. Estos son propiedades del test view. Voy a identarlo y aquí me voy a poner la propiedad que no la tengo y con lo cual no me puedo enlazar a ella. Android, todas las propiedades, ponéis Android 2 puntos, os aparecen las propiedades y la propiedad que nosotros queremos es la propiedad ID, que es la de identificador, ¿vale? Bueno, una vez que pongo ID, le pongo igual y ahora le pongo el identificador que yo quiera entre comillas, ¿vale? Voy a abrir las comillas. Para añadir un identificador que luego sea accesible para él, la sintaxis es ampersand más para que lo añada, ID para que lo meta dentro del subgrupo que ya había previamente, barra y el nombre de identificador. Pues voy a ponerle, pues por ejemplo, texto segunda, ¿vale? En el momento que guarde me da aquí algún tipo de error porque todavía no he guardado. En el momento que guarde, le dé aquí, ya no me pone ningún error. Me pone un warning que será, no sé qué warning me dice, que lo cambie a segunda por si quiero llamarlo de otra forma. Bueno, yo lo voy a llamar texto segunda y ya está. Con lo cual, ya tengo un test view y me puedo enlazar a ese test view porque lo que voy a hacer es que en este test view, en lugar de que me aparezca el hello world, en el momento de entrar me cambia este hello world por el texto que yo le pase, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ahora eso, ¿vale? El diseño ya no vamos a tocar nada más, se va a quedar exactamente como me viene por defecto, simplemente le he puesto ese identificador para poder enlazarme. Y ahora me voy a ir al código asociado de esta activity. Bueno, el código asociado de esta activity es parecido a como hemos visto ya en la otra activity, digamos, el funcionamiento es el mismo. Tiene un método onCreate y tal y como hemos visto en la otra activity, me tengo que enlazar con las variables. Con lo cual, para ello, voy a abrir estos import para que veáis que conforme voy haciendo cosas, él automáticamente va a ir añadiendo los import. Lo primero me voy a declarar una variable de tipo testView, ya que voy a tener que enlazarme con ella, ¿vale? Entonces pongo un testView y
le voy a llamar, ¿veis? En el momento que lo he puesto, él automáticamente me ha añadido el import en la parte de arriba. Y aquí pues le voy a llamar también texto. TextView texto. Vale, ya tengo mi variable. Me enlazo con la activity, esto me lo pone por defecto, por el mero hecho de crearlo. Ahora me enlazo con ese TextView, la variable dentro del código fuente se enlaza con la variable del layout, que lo primero que tengo que hacer es el cast, decirle que es un TextView, luego ya el findView by ID y el identificador, el nombre que le he dado en el layout, r.id. Y aquí me aparecen todos, texto segunda, este es el que acabo de crear, ¿vale? Punto y coma y ya está. Bueno, ya me he enlazado con ella, pero todavía no le he dado valor. ¿Cómo le doy valor? Bueno, pues primero tendré que recuperar los datos que le he pasado por parámetro a esta activity. ¿Cómo recupero esos datos? Bueno, pues con una variable de tipo Valle, ya lo vimos. Pues le voy a llamar Valle B, por ejemplo. ¿Y cómo me enlazo? Pues me enlazo con el contexto actual. Cuando tú quieres enlazarte con algo que tienes tú mismo, el contexto es dist, ¿vale? Dist.getIntent. Cojo el getIntent y dentro de getIntent cojo las variables, que es con getExtras, ¿vale? Y con eso me enlazo con las variables. Ahora, me enlazo con las variables, pero todavía no he cogido el valor de esa variable nombre. El valor de esa variable nombre, lo que voy a hacer es meterlo directamente en el texto. Es decir, lo que voy a hacer ahora es, en este texto que enlaza con la variable, .setText, que es la función de poner texto, ¿vale? En la función de setText le voy a meter el texto a pelo. Y el texto a pelo que le voy a meter va a ser, pues por ejemplo, bienvenido. Dejo un espacio, el signo más, que es la concatenación, y de mi Valle, ¿vale? Cojo las cadenas getString y le digo qué cadena en concreto quiero coger, la que se llamaba nombre, ¿vale? Y con eso voy a poner directamente el texto bienvenido más un espacio más lo que me venga en esta variable que se la he pasado. Si os acordáis, en el main activity le puse aquí, le metí el texto y aquí lo recupero. De manera que cuando pasemos de una variable a otra, o sea, de una ventana a otra, el contenido de la ventana anterior se anexará a la palabra bienvenido y se mostrará en la siguiente ventana. Bueno, pues el programa es tan sencillo como este. Pero bueno, ya hemos visto algunas cosas interesantes, como es la creación de nuevas activities, cómo pasar parámetros entre activities. Todo lo que nos habíamos propuesto aquí al principio lo hemos visto en este sencillo ejemplo que nos sirve para ir empezando a conocer un poquito el tema de las ventanas, etcétera. Bueno, ya solo nos queda probarlo. Voy a ir arrancando un emulador, que el otro día dijimos de probarlo todo en emulador. Vimos que los emuladores tardan un tiempo en arrancar. Voy a probarlo y depende lo que tarde, pues lo corto y lo muestro en un mini tercer vídeo o lo muestro en este, ¿vale? Entonces me voy a ir a la VD Manager. El otro día vimos que creamos... Debería quizá haberlo arrancado antes, un poquitín antes. El otro día creamos el emulador Nexus 5 Fran. Lo voy a lanzar. Hoy parece que el ordenador me va un poquito menos cargado porque el programa de grabación también tira bastante. Estoy arrancando el emulador. Bueno, tardará un poquito de tiempo, pero arrancará. Y posteriormente, una vez que tengamos arrancado el emulador, pues lanzaremos las pruebas y podremos hacer todo lo que queramos. De hecho, podemos ir cambiando cosas en el código y comprobando cómo en el emulador
van cambiando lo que nosotros hacemos, ¿vale? Si no tarda mucho en arrancar el emulador, lo probaremos también. Bueno, una vez que, como he acabado todo mi código, voy a guardar todo y así no lo perderé. Y os digo también, porque ahora veréis, esta parte de la izquierda creo que está diferente a como la vimos el otro día. Es porque hoy lo he puesto en forma de vista proyecto en vez de en forma de vista Android. Pero es lo mismo, ¿vale? Podéis verlo en forma de vista Android, que solamente veis la carpeta de la aplicación y la carpeta de Gradle. ¿Vale? Así se ve un poquito más, como más recogidito, y en la forma de vista Project se ve todo y aparecen cosas internas de la aplicación que realmente nosotros no vamos a tocar, pero que ahí están. Por ejemplo, y mientras arranca el proyecto, podemos ver la clase R, que lo tenemos por aquí para el Android Test. Bueno, todas las cosas que realmente a nosotros en la aplicación no nos son necesarias, pero que él, pues internamente sí que las tiene. Nosotros esto no vamos a tocarlo, entre otras cosas, porque no lo necesitamos, ¿vale? Aquí está pues, una serie de cosas que, bueno, pues aquí están. Nosotros, como digo, vamos a ir a las cosas que podemos tocar. Con lo cual, si alguien quiere tener esto en su Android, pues lo deja y ya está. Vamos a ver qué me dice. No puede trabajar, no puede arrancar el emulador porque el emulador tiene 1152 de RAM y el máximo son 512. No tengo suficiente memoria RAM para arrancarlo, si no me equivoco ahora mismo. Voy a intentar cambiar algo y ponerle menos memoria. Un segundo. Me voy a ir a este emulador. Quizá los próximos vídeos los haga ya en un ordenador bastante más potente. Cuando vas a programar requiere de herramientas fuertes. Este equipo no lo es. Y más cuando le metéis para la carga de vídeos. Con lo cual, bueno, pues os aconsejo, porque esto, sobre todo cuando arrancamos las máquinas, chupa mucha memoria RAM. Voy a ver un momentito de cambiarle alguna opción al emulador. Y si no, pues en un tercer vídeo de nada, simplemente 3-4 minutos lo vemos funcionando. Porque creo que llega un momento donde ya estoy gastando toda la memoria. Pues sí, lo vamos a dejar aquí. Ahora grabaré un vídeo de 3-4 minutos donde funcione directamente el emulador con el programa. Lo que voy a hacer es bajarle un poquito de memoria y ahora os lo muestro lo que he cambiado en el siguiente vídeo. Bueno, hasta ahora.